Revolución Popular. Esa primera Revolución Popular de 1905 fue la primera vez, fíjense, también vamos a ver cuando veamos historia de México, no sé si se acuerdan que celebramos el 16 de septiembre de 1900, pero antes hubo una conspiración que se descubrió, ¿se acuerdan? Esa conspiración que se descubre, entonces ya estaba la idea de la independencia desde antes. Va a pasar también en la Revolución Mexicana. La Revolución de Madero fue resultado de otras anteriores que se habían intentado que no habían acabado bien, ¿no? Aquí pasa algo muy parecido. En 1905 hay una revolución popular. ¿Qué quiere decir popular? Que la hace la gente. También la hace la gente que ya está harta porque, igual que en Francia, como por eso les dije hace rato que esto fue muy parecido a Francia, ¿no? La gente ya estaba harta de pues que el gobierno no hiciera bien las cosas, del hambre. Acuérdense que en esta época la mayoría de la gente se está prácticamente, tienen muy apenas para comer. Entonces, ahorita consideramos pobre al que no tiene recursos, no tiene acceso a ciertas cosas, ¿no? En esta época pobre es el que prácticamente no tiene ni qué comer, ¿no? Entonces, hay una revolución donde la gente, por eso se llama popular, popular quiere decir de la gente, no la hace una facción de un ejército, la hace la gente, y aquí, pues el gobierno zarista, el gobierno imperialista ruso, pues le dispara a su propia gente, el ejército le dispara a su propia gente por órdenes del zar. Esto sucede aquí, ¿no? ¿Qué sucede en 1917? En esta que estamos viendo aquí, que dice febrero y octubre. En esta revolución ocurre algo que ahorita no mencioné. Aquí sucede lo mismo que en 1905. La diferencia es que aquí la gente, cuando se levanta y dice, hacen esta revolución, aquí el problema es que el ejército imperialista también tenía hambre igual que ellos, ¿no? Y aquí cuando el rey le ordena al ejército que le dispare a la gente otra vez, como ya había hecho hace algunos años, aquí el ejército se pasa del lado de la gente y el rey se queda prácticamente desprotegido y tiene que rendirse, ¿no? Al rey también lo acaban asesinando, acaban matando a toda su familia, a la familia real del zar Nicolás II. Este, y aquí se forma el primer gobierno provisional. Esto está ocurriendo durante la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Aquí marqué en azul, esta que dice 1G, la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914 y termina en noviembre de 1918. En este periodo, en 1917, es donde ocurre esta revolución. ¿Por qué ocurre esta revolución? Porque lo que les acabo de mencionar y súmenle que la gente dice, oye, estamos en guerra. Todavía de que nos estamos muriendo de hambre, nos estás mandando a pelear contra un país que ni nos importa, que ni nos ha hecho nada por una cuestión política, ¿no? Entonces, hay un descontento social total, ¿no? Entonces, la gente está peleando una guerra que no quiere y se está muriendo de hambre. Y por eso surge esta revolución de febrero, febrero de 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Y Rusia aquí todavía se puede decir que sigue en guerra. Sigue teniendo ejércitos que están allí también peleando. Y este gobierno provisional que se establece, Profe, ¿sí? perdón, entonces ¿cuándo surgió el Ejército Rojo? Ahí va para allá. El ejército rojo es como le dicen al ejército bolchevique o al ejército soviético, que es justo ese que sigue ahí, ¿no? Tengo entendido que ya le decían así desde antes. Así le dicen al ejército ruso en general históricamente, ¿no? Pero al que le dicen así es a este que va a surgir en octubre de 1917. Qué buena pregunta ahí, ¿eh? Este ejército que surge en octubre, que a esta se le llama la Revolución de Octubre, esto hace bolas a mucha gente, ¿no? ¿Cuándo fue la Revolución Rusa? Pues fue en 1917, pero hubo dos. Primero la de febrero que quitó al zar y establece este gobierno provisional, ¿no? Y luego la Revolución de octubre de ese mismo año, que es cuando los bolcheviques, que son este grupo, los soviets, por eso puse la S ahí a un lado de los soviets. Acuérdense que los soviets son estas asambleas juntas de trabajadores, porque aquí lo que quieren es instaurar el régimen socialista. Y aquí es donde se le va a empezar a llamar más el ejército rojo y se van a poner la estrellita roja y se van a poner la hoz y el martillo. Esto viene de aquí. La hoz y el martillo, que es el símbolo de la Unión Soviética, representa el socialismo, porque la hoz y el martillo son herramientas de trabajo muy populares en esta época. La hoz representa al campesino y el martillo representa como al obrero que trabaja en la fábrica, ¿no? Por eso el lema es obreros del mundo unidos, ¿no? Obreros del campo y obreros de las fábricas, ¿no? Y este ejército se le llama ejército rojo. Es correcto eso que menciona el compañero, ¿no? Se le empieza a llamar así
desde antes, pero aquí cobra más popularidad, es el ejército bolchevique o el ejército soviético, ¿no? Todavía no se forma la Unión Soviética, se va a formar un poquito más adelante, ¿no? Primero, segunda revolución rusa es la revolución bolchevique, la de Lenin, esa es la revolución de Lenin. Ganan y una vez que Y Trotsky, ganan, ¿no? Trotsky también está aquí, ¿eh? Es correcto, es Lenin, es Trotsky, León Trotsky, Vladimir Lenin. Lenin, y me falta otro ahí muy importante, no, no, ahorita me acuerdo, ¿no? Muy importante, estas personas, cuando se establecen ahí, habían sido apoyadas también por el Kaiser alemán, que en esta época pues no se llevaban tan mal, ¿no? Ojo, Lenin, Trotsky y otros, ¿eh? Y una parte del tratado era, oye, yo apoyo tu revolución, pero necesito que te salgas de la guerra, ¿no? Eso también era lo que quería, lo que quería Rusia, ¿no? Y aquí es donde se firma el tratado de Brest-Litovsk. Este tratado de Brest-Litovsk, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, se firma en marzo, no me acuerdo el día, pero se firma en marzo de 1918, o sea, principios de año. Todavía la Primera Guerra Mundial sigue, ¿no? Pero Rusia se sale con este tratado como diciendo, mira, yo no tengo problema con nadie, tengo mis propios asuntos, acabo de salir de una revolución, miren, vamos a acomodarnos, ¿no? Se sale Rusia con este tratado Brest-Litovsk. Acuérdense, ¿qué es el tratado Brest-Litovsk? Con el que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial. Todavía no se acaban, ¿no? En noviembre del 18 es cuando ya va a firmar la paz Alemania con los demás países, ¿no? Siguen en guerra los bolcheviques como quiera con todos estos grupos que se les están oponiendo, ¿no? Por eso aquí en 1920 dice fin de la guerra civil. Y luego dice fundación de la Unión Soviética. ¿Qué es esto de la Unión Soviética y esto de la implementación de la NEP? Es cuando se implementa este, bueno, se implementa lo que es ¿cómo se llama? El socialismo como modelo económico, ¿no? Y se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética, ¿no? Esta es la primera vez que se implementa a nivel mundial en un país de manera oficial el socialismo. No había pasado antes. Las ideas de Marx tenían ya varias décadas, pero aquí estas personas están de acuerdo con las ideas de Marx y van a usar a la Unión Soviética como eh, vamos a decir como un experimento para ver si funciona. Al año siguiente muere Lenin y llega Stalin, que va a ser el que va a estar ahí en la Unión Soviética durante varias décadas. Y luego aquí dice primer plan quincenal. Aquí está mal, no es quincenal, es quinquenal. En la Unión Soviética se establecieron los quinquenios, que así como aquí los sexenios, allá eran los quinquenios, que eran planes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Aquí ya es una dictadura del proletariado, por eso son los soviets, y es aquí donde empiezan a establecer estos planes que al principio les funcionan muy bien, ¿eh? Dice colectivización de la agricultura, ¿no? Se les da un poder muy grande a los obreros tanto del campo como de las fábricas y bien que mal, porque aquí entraría en un terreno medio escabroso, pero mucha gente dice que fue por la propaganda, pero pues hay registros de que económicamente el país creció mucho por muchas cosas, ¿eh? Porque le quitaron muchas propiedades a mucha gente, porque hay que decir una cosa, Stalin hizo una purga de toda la gente que no estaba de acuerdo con él. Purga que abarcaba desde todos los sectores de la población. Aquí es donde se crean estos campos, que creo que los han escuchado, los gulags, los famosos campos que son los campos de concentración igualitos que los nazis, pero estos son soviéticos, ¿no? Entonces, Stalin fue un líder un poquito duro que gobernó con mano de hierro, pero también sí hay que decir que mejoró la economía, a veces con ideas muy capitalistas, a veces con ideas muy socialistas, pero de manera propagandística sí instaura lo que es el socialismo y esto va a ser muy importante ahorita en lo que sigue. Termina la Profe, Primera Guerra, ¿sí? entonces Lenin, fue otro fundador. Lenin es el que inicia la Revolución de Octubre. Lenin es el que es uno de los líderes porque es correcto, el otro es Trotsky. Hay otro que se me olvida, estoy seguro, ahorita me voy a acordar su nombre, ¿no? Pero Stalin, que era un militar originalmente, a la muerte de Lenin, Trotsky, ojo aquí, esto no es parte del examen, pero como quiera, ¿no? Trotsky y Lenin eran aliados, pero Trotsky y Stalin no se llevaban bien.
porque lo que Stalin quería era muy diferente a lo que quería León Trotsky. Por eso León Trotsky acabó huyendo, acaba siendo un enemigo político, porque Stalin cuando hace sus purgas, las famosas, que es una purga, me deshago de todos los que están en mi contra, ¿no? Algo que van a hacer aquí un montón de dictadores, que ahorita lo vamos a ver también con Entonces Alemania. Lenin se vino a refugiar a México, ¿no? Tengo entendido que ese fue Trotsky. Ok. Tengo entendido que ese fue Trotsky. Si no me equivoco, no, si no me equivoco, Lenin fallece ya. No me acuerdo si Lenin llega a Lo venir a mataron en México, México. pero eso fue Trotsky, ¿no? O también a Lenin. Yo sé que fue Lenin. A León. A León Trotsky. Yo tengo entendido que a León Trotsky sí lo matan aquí en México porque sí, espías de Stalin, ¿no? Porque él era un enemigo político y Stalin en esta época era una figura muy importante. Y hasta donde recuerdo, Lenin fallece allá también en la Unión Soviética. Él fallece ya, no recuerdo si viene a México, pero si llega a venir, él no fallece aquí, él fallece allá, ¿no? Este, Stalin es el que se va a quedar como líder absoluto de la Unión Soviética hasta que muere, hasta que fallece, que si no me equivoco es allí por los 70, si no me equivoco, ¿no? Y luego establece estos que son los quinquenios o los planes quinquenales, que son como metas, ¿no? Son como metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y prácticamente aquí termina aquí lo que hay que saber es esto, ¿no? Las revoluciones, la de febrero y la de octubre. Hay que ver que los que ganan son los bolcheviques de la Revolución de Octubre. Su líder es Lenin. Trotsky también es otro líder, pero el líder principal es Lenin. Con el Tratado de Brest-Litovsk se salen de la Primera Guerra Mundial. Se funda la Unión Soviética en 1923. Estas son las que más les pueden preguntar en el examen, ¿no? Todo lo demás es contexto. Todo lo demás, como quiera, sí quiero que lo sepan. No les quiero nada más aventar el dato, ya saben cómo le hago yo. Pero bueno, aquí termina la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay un paréntesis, porque aquí no viene. Pero, ¿qué ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? En Alemania, ya lo mencioné, Alemania está en una crisis absoluta. Nadie lo quiere ni regalado, ¿no? Y aquí surge una figura que estamos viendo aquí a un ladito, la figura de Hitler, de Adolf Hitler. Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en las trincheras, este, es uno de esos casos raros porque en esta época prácticamente la trinchera era que te ibas a morir, él sobrevive aunque herido, y este señor como Hitler es el retrato de todos los alemanes de esta época. Resentimiento total, nada más que aquí a Hitler hay que sumarle otra cosa, ¿no? Él aparte tenía una cosa que creo que ustedes ya saben, ¿no? Tenía un antisemitismo, que es este odio a la raza judía, que creo que eso todos lo sabemos, y viene por una razón muy sencilla, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero no fue un odio que él se inventó de la nada, ¿no? En esta época hay que entender nada más una cosa para que esto tenga más sentido, ¿no? En estas épocas hay parlamentos por toda Europa, ¿no? Parlamentos son los congresos o estas asambleas de gente que dirige los países, lo que conocemos como cámaras de diputados o senadores, en esta época son los parlamentos, ¿no? Y la gran mayoría de los parlamentos, al menos en toda la Europa central, están hechos de personas que son judíos, ¿no? No tiene nada de malo. Nada más que los judíos en esta época no se comportaban a lo mejor como lo sabemos hoy, ¿no? Quien de ustedes sepa o haya leído historia, aunque sea historia así, un poquito avanzada, ya sabrán que la raza judía ha sido una raza y una religión, porque es una etnia también, es una raza también, que ha sido perseguida históricamente prácticamente desde que el mundo es mundo, ¿no? Si ustedes leen la Biblia, los egipcios ya los tenían ahí de esclavos, ¿no? Que está en el Éxodo, ¿no? Si ustedes buscan expulsión de los judíos en Europa, todos los países de Europa en su momento, en la época medieval, expulsaron a gente judía por diferentes motivos, ¿no? ¿Por qué? Siempre me preguntan eso, ¿no? Oye, ¿por qué él odia a los judíos? ¿Por qué históricamente nadie los quiere? ¿Qué hicieron? Es muy simple. No hicieron nada malo. Adelanto, ¿no? Los judíos se han portado históricamente de una manera que al ser humano como que no le hace mucha confianza, ¿no? Ya ven que, digo, aquí estamos en México y cuál es lo que siempre dicen aquí, ¿no? Que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Bueno, eso sucede en muchos países también. Siempre nos gusta que a nuestro amigo, compañero o al vecino le vaya bien, pero no tanto, ¿verdad? Hay mucha gente así, aunque mucha gente lo niegue, en general el colectivo, cuando una persona sobresale mucho, como que no nos gusta. Los judíos tienen una peculiaridad. Me pregunta María, Alexander Kerensky.
si no me equivoco, tiene que ver con fue, si no me equivoco, un ministro ruso, pero durante la Guerra Fría, Alexander Kerensky. Ese vamos a llegar ahorita. Ahorita vamos a llegar ahí porque si no me equivoco, este, si no me equivoco, bueno, él también fue de la Revolución Rusa. No sé si es cierto, él fue de la Revolución Rusa. Lo estaba confundiendo con la Guerra Fría, no, la Guerra Fría es después. Él también fue un personaje de la Revolución Rusa y si no me equivoco, creo que él era el que estaba con los mencheviques. Si no me Sí equivoco, fue. ¿no? Profe, ¿Sí? sí, bueno, ahora sí que sí. Bueno, lo que yo, eh, bueno, aquí investigué es que dice que ese personaje era abogado y político y fue una Ujú, figura central de gobierno provisional que se ujú, estableció tras la caída del zar Nicolás II. ajá, Intentó continuar la guerra y mantener el orden, pero su gobierno fue derrocado por los bolcheviques así en la es. Revolución de Octubre. Sí, No de sé si Lenin. es el personaje el que dice usted que no se acuerda. Bueno, es que yo tampoco, no me acuerdo tampoco si son tres. Como Ahorita, que me Eran suena mucho nada más ese Stalin como y tres, Lenin. no, a Kerensky no lo mencioné, es importante. Kerensky lo que hizo fue que aquí, si no me equivoco, es el que crea este gobierno provisional, nada más. Él no es aliado de Lenin ni de Trotsky. De hecho, como ahorita mencioné, eh, él fue el que trató de hacer este gobierno provisional. Bueno, no trató de hacerlo, lo hizo. Él fue el que él digamos que era el principal de este gobierno provisional. Y es cuando se crea esta lucha de mencheviques y bolcheviques. Los bolcheviques fueron los que ganan, Lenin y Trotsky. Este, Stalin, si no me equivoco, que era un militar. Stalin aquí no era un líder político como lo fueron, sí lo fueron Lenin y Trotsky, ¿no? Y Kerensky nada más lo único que hace es que trató de tener como que al país unido, trató de que los mencheviques y bolcheviques no se mataran allí. Y él, hasta donde me acuerdo, creo que no quería tampoco que se estableciera el socialismo, o al menos de una manera tan radical, ¿no? Entonces, pues acaban no saliéndose con la suya porque Lenin acaba ganando la Revolución de Octubre y a eso se le conoce por eso como Revolución Bolchevique. Entonces, Kerensky nada más es, cuando quitan al zar, es el que queda ahí, digamos, como líder provisional. Trató de tener a la Rusia unida, no pudo, y es ahí donde ya vienen Lenin y Trotsky, pero hasta donde me acuerdo, pues no está unido a ellos, porque ellos son los que no es que lo derroten, sino que son los que hacen que él no consiga sus objetivos. No sé si quedó entendido o no sé si esto creó más dudas. No, No, sí, sí quedó profe, sí, entendido. todo claro. Excelente. Entonces, sí, sí es una figura, pero es del gobierno provisional. No fue aliado de Lenin y Stalin, ¿no? Estaba aquí. Les estaba comentando que es el resentimiento lo que hace que los mexicanos a veces no queramos que a otro mexicano le vaya muy bien. Y aquí me quedé. Los judíos de esta época e históricamente se comportan de una manera muy diferente, que es como nos deberíamos de portar todos, ¿no? El judío, no sé si han visto que tiene este estereotipo o como que esta fama de que a donde van les va muy bien, ¿no? De que son muy buenos haciendo negocios, de que son muy buenos creando riquezas, ¿no? Lo relacionan mucho con eso, ¿no? Porque tienen una cosa que a mucha gente les extraña, que es que el judío apoya mucho al otro judío. Tienen como que esta hermandad porque históricamente pues han sido tratados muy mal, ¿no? Entonces cuando un judío, digamos, asciende en un lugar, él va a jalar a todos sus compañeros judíos, familiares, amigos, o aunque seas un extraño, eres de la misma raza que yo, religión que yo, a ti te voy a apoyar primero, ¿no? Eso no es malo, eso no tiene nada de malo, porque se apoyan mucho entre sí, ¿no? Porque han sufrido a lo largo demasiado de toda la historia, ¿no? Hitler es uno de tantos que les hizo mucho daño, pero muchos otros también ya le habían hecho. Entonces, esto a ojos de mucha gente es algo que no les gusta, ¿no? ¿Qué hacían los judíos en estas épocas? Se comportaban como los políticos de la actualidad, para decirlo con palabras cristianas, ¿no? ¿Cómo se comporta el político actualmente aquí en México? Una vez que llega al poder, lo han hecho todos, ¿eh? Acuérdense que yo, ya quienes me conocen ya saben cómo pienso yo. Yo no le tiro a un partido, yo le tiro a todos, ¿eh? Porque para mí todos son lo mismo.
echan a Este, perder. sí, yo sé que todos votamos por alguno, todos tenemos inclinación por alguno. Yo no digo que uno sea bueno y otro sea malo. Yo digo que los partidos políticos no son malos, simplemente son ineficientes. Entonces, yo hasta ahorita no he visto uno que me tenga contento, ¿no? ¿Y qué hacen todos? Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, lo hizo Morena, lo hizo Movimiento Ciudadano. Todos lo que hacen es que cuando llegan al poder, meten a sus amigos, ¿verdad? A sus amigos, a sus familiares, que pues para ellos está bien, pero suponen que no debe de ser así, ¿no? Bueno, los judíos en esta época hacen lo mismo. Ellos lo hacen por esta tradición que tienen de que, a ver, llegué a un puesto importante en la política, voy a tratar de meter a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, ¿no? Entonces esto hace que los parlamentos y las cámaras de diputados, de senadores, de funcionarios estén llenas de judíos. Sí, repito, no es malo, nada más el judío se comportaba en esa época como hoy se comporta el político, ¿no? No es algo malo, pero es algo que en esa época como que a mucha gente no lo veía bien. Los empresarios no lo veían bien, ciertos grupos políticos tampoco lo veían bien. ¿Qué sucede? Que hay un señor de bigote chistoso que todos ya saben cómo se llama, que es el protagonista de esta, que es la segunda temporada de Guerras Mundiales, que va a venir más pesadita que la anterior. Este señor Hitler quiso dar un golpe de Estado contra el gobierno que estaba en esta época y no funciona y lo meten a la cárcel. Eso pasa como en 1919-20. ¿Y quiénes son los que componen este grupo de gente judíos, ¿no? Entonces, para la mente de él es, los judíos nos hicieron perder la guerra y los judíos nos dejaron morir en las trincheras, ¿no? Y los judíos no me dejan ahora hacer mi revolución, no me dejan dar mi golpe de Estado, ¿no? ¿Qué es un golpe de Estado? Es cuando un grupo de gente quiere tumbar al gobierno que está en turno. Hitler quiso hacer uno, no le salió, lo meten a la cárcel como 1 o 2 años y más resentimiento. Entonces, no es casualidad que el señor le tenga un odio a los judíos. Repito, no lo justifico, nada más que de ahí salen. Es el motivo por el que lo tienen, ¿no? Y aquí tenemos otra cosa. Este señor Hitler es muy bueno, es un político muy bueno. ¿A qué me refiero? Es bueno platicando, es bueno convenciendo a la gente, entonces se explota esa cualidad que él tiene y lo empiezan a hacer líder de un partido que se llama el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, ¿no? También le dicen Partido Obrero, Partido Alemán del Partido de los Trabajadores Alemanes, también le dicen, ¿no? Pero es nacional socialista. Aquí viene esto que hablamos de los nacionalismos. ¿Qué quiere decir? Yo por encima de todos y socialistas. Oye, ¿cómo que socialismo? Sí, también tenía idea socialista. Entonces, este señor, bueno, el partido se funda, a él lo nombran ahí como que el líder de ese partido y va escalando de manera legal, de manera populista también, va ganando ahí muchos seguidores. Pero hay una diferencia. Este señor claramente está diciendo desde un principio que el problema de todos son los judíos. Así como ahora en México nos dicen, el problema de todos son los neoliberales, son los fifís, son los panistas, aquí también es lo mismo, ¿no? Los judíos tienen la culpa de todo lo que ha pasado, así es que hay que acabar con ello. Y eso a mucha gente, como es una Alemania llena de odio y de resentimiento, le viene bien, a la gente le gusta. Entonces aquí dice, la Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo entre guerras, que es este de aquí, ¿no? En particular las políticas, el fracaso de la Sociedad de las Naciones. ¿Qué es esto? Es como la ONU de esa época. La Sociedad de las Naciones era como la ONU hoy, igual de inútil, que dice, oye, no hagas esto, no seas malo, y cuando alguien hace algo malo, bueno, pero que no vuelva a pasar, ¿eh? No sanciona, pero sí, digamos que levanta como que quejas, ¿no? Y esto que dice aquí, expansión de estados totalitarios, ¿no? ¿Qué es totalitario? Algo muy parecido a un régimen, ¿no? Es casi como una dictadura, ¿no? Y movilizados por un nacionalismo agresivo. Ya lo mencioné. ¿Qué es el nacionalismo? Que mi país tiene que estar por encima de los demás, ¿no? Somos mejores nosotros que los demás, ¿no? Y luego tenemos el detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia, porque también va a ser allá, es la invasión alemana en sus países vecinos. Hay que recordar que en el Tratado de Versalles a Alemania le quitan territorio y le quitan recursos y no lo dejan armarse, ¿no? Esto digamos que lo gestiona la Sociedad de las Naciones que mencionaba aquí arriba, ¿no? Pero Hitler empieza a armarse. Hitler empieza a recuperar estos territorios de manera pacífica, no simplemente los invade sin disparar una bala y dice, pues son míos, los recupero. Eso en Alemania les gustaba mucho y la Sociedad de las Naciones como que se quejaba, pero pues no hacía nada, ¿no? Y
aquí sucede algo que es que en muy pocos libros se dice, pero el partido nazi que gana las elecciones, Hitler es nombrado canciller, fíjense el año 1933. Todavía falta para la guerra, ¿eh? La guerra empieza en 1939. 6 años antes, en 1933, el partido nazi gana las elecciones. Entonces son 6 años en los que Alemania va a pasar de Venezuela a ser una economía ahora sí como Dinamarca, ¿no? Pero sin que sea puro cuento, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Igual que como lo hizo la Unión Soviética. Se va a quedar con recursos de gente a la que desaparecen. Se va a quedar también con esto. Ah, otra cosa importante. Esta es una guerra, todavía no empieza la guerra, pero esta es una ideología antisemita. Es una ideología supremacista, ¿no? Esto es la diferencia entre otras guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue meramente económica. Esta es una guerra ideológica. Es una guerra que dice prácticamente el problema de todo. Al principio Hitler dice, el problema son los judíos. Limpia Alemania de judíos y Alemania se convierte en una potencia, pero no porque los judíos hayan estado mal, sino porque les quita todo a todos estos grupos de gente, que la mayoría eran judíos, les quita todo y hace algo muy bien, que es que lo invierte muy bien. Los políticos aquí en México le quitan todo a los demás, pero se lo quedan ellos y sus familias. No, aquí este señor invierte mucho en la industria, invierte demasiado en la industria, ¿no? Le aumenta el sueldo a los obreros, abre fábricas nuevas, promueve la inversión extranjera. Entonces Alemania empieza a crecer de una manera inusual para la época, llega a ser una primera potencia en menos de 6 meses, ¿eh? Imagínense que un presidente aquí en México en un sexenio nos mejore la economía de una manera brutal, ¿no? Pues sí, por eso en su momento el señor lo querían mucho. Repito, aquí la guerra todavía no empieza, ¿eh? Pero una vez que Hitler limpia Alemania de judíos y mejora la economía, Hitler tiene un nuevo plan que dice, bueno, ya está, liberé a Alemania de judíos y miren cómo me está yendo bien padre, ¿no? Pues ¿saben qué? Sigue el siguiente paso que es, vamos a limpiar Europa y el mundo de judíos, ¿no? Entonces, esta es una guerra racial, es una guerra en contra de los judíos, gitanos, homosexuales, todo lo que él consideraba que no estaba alineado con él, todo tenía que ser eliminado, ¿no? Por eso esta guerra es más recordada, ¿no? Porque tiene como que este morbo diferente que otras no tenían, ¿no? ¿Cuál fue la excusa? Necesitamos más espacio. La misma excusa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No tenemos espacio, no llegamos al reparto colonial y luego con el Tratado de Versalles nos quitaste territorio, bueno, es que yo necesito más, ¿no? Y aquí primero Alemania va a empezar a hacer algunas invasiones que le van a salir bien, pero en un punto también, igual que en la Primera Guerra Mundial, están estos bloques que son los bloques que estamos viendo aquí, miren. Aquí se crean estos dos bloques, ¿no? Principalmente el eje o las potencias del eje, o también le llaman el eje Berlín-Roma-Tokio, porque es la capital de Alemania, Italia y Japón. Estos tres países van a formar las potencias del eje y aquí cambian el nombre, aquí son los aliados. Principalmente son, la Unión Soviética va a entrar después, ¿eh? Aquí hay que ponerle una pausa. Principalmente van a ser Inglaterra y Francia. La Unión Soviética se va a unir después, eso lo vamos a ver ahorita. Aquí está en Alemania, estos sí en el examen se los pueden preguntar, ¿quién es el líder de cada uno de estos países, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, si se fijan, no vimos nombres, no vimos nada de eso. Aquí sí, esto sí lo preguntan, ¿no? De Alemania, el señor del bigote, ¿no? De Italia, Benito Mussolini, que es el que instaura el fascismo, Hitler el nazismo, y aquí en Japón, el emperador Hirohito. Aquí dice dictadura, pero es más que nada, sí es una dictadura, pero imperial. Es una dictadura imperial, es un imperio, es un emperador, no es un dictador, ¿no? Y los aliados son Winston Churchill por parte de Inglaterra o Gran Bretaña, Stalin, que sigue estando ahí con la Unión Soviética, y aquí dice Lebrun de Francia, pero también está Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, que también va a ser una figura importante, ¿no? Estos son los bloques, ¿no? Alemania se anexionó Austria, se anexionó Checoslovaquia, se anexionó los Sudetes, Alsacia, Lorena, un montón de territorios, pero sin disparar una bala, ¿no? Todo lo hizo de manera legal, bueno, no legal, pero política. Pero en un punto va a invadir un país que sí está protegido por Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia le dicen, si tú invades Polonia, nosotros nos vamos a meter. No nos metimos antes, te estuvimos ahí como quedando chance porque pues está bien, pero si invades Polonia, Polonia sí es aliado de nosotros. Hitler invade Polonia
Creo que aquí va a venir la fecha. No, aquí no viene, se me hace que viene acá de este lado. Bueno, no, creo que no viene aquí, pero empieza el 1 de septiembre de 1939, esta fecha que viene aquí. El detonante, aquí nada más mencionan esto rápido, el detonante de la guerra en Europa fue la invasión alemana en países vecinos, que es Polonia, y el ataque japonés a Estados Unidos, que fue la base de Pearl Harbor, pero esto fue hasta 1941, pues esto todavía falta un rato. ¿Qué define, así rapidito en los minutos que nos quedan, qué define a esta guerra? Ya vimos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra lenta, fue una guerra de trincheras que duraban años. Esta va a ser lo contrario. Esta es una guerra rápida. Aquí dice, este, bueno, también esto es lo que les mencionaba, ¿no? Las ideologías racistas y lo que es la supremacía, ¿no? Aquí está esto que les mencionaba, el espacio vital, el Lebensraum, que es una palabra alemán para espacio vital, y la esclavización de pueblos extranjeros. Dice, europeos orientales son los eslavos, africanos y chinos, y también pues los judíos, obviamente. Entonces aquí tenemos del 39 al 41 es una guerra en Europa, nada más. Del 41, no miento, del 42 al 43 es una guerra mundial en tres frentes. Aquí entra Estados Unidos y también Alemania va a invadir la Unión Soviética. Al principio Alemania y la Unión Soviética eran aliados, pero aquí se van a acabar. Alemania va a invadir a la Rusia de Stalin y va a ser quien al final los va a acabar derrotando, ¿no? Y ya del 44 al 45 ya es la fase final, ¿no? Aquí vamos a ver que aquí dice, esto es muy importante. La guerra adquiere una dimensión mundial en diciembre, lo que ahorita les decía, diciembre del 41, cuando atacan la base de Pearl Harbor y también es cuando se invade la Unión Soviética, ¿no? Japón ya tenía su guerra contra China y contra Rusia también, ya tenía su guerra desde antes, ¿no? Pero aquí es donde todo se une, todo se une. Aquí hay una palabra clave que es la Blitzkrieg, significa guerra relámpago, es una palabra alemana que significa guerra relámpago, ¿no? ¿Qué hacían los alemanes? No hacían trincheras. Los alemanes decían, yo voy a abrir una brecha con tanques, con aviones y bombardeos, que en esta época no se conocían. Alemania también no lo mencioné, pero en la Alemania nazi se desarrollan un montón de tecnologías que antes no se conocían, ¿no? Aquí dice, 1939, Polonia dividida entre Alemania y la Unión Soviética. Les digo que eran aliados al principio, ¿no? Pero es aquí, es Polonia, la invasión a Polonia lo que inicia la guerra. Pearl Harbor es la base que ataca Japón en 1941, que es de Estados, aquí dice Japón contra Estados Unidos, Pearl Harbor. Y al principio es Alemania e Italia contra Francia e Inglaterra, esto es en Europa. Y luego tenemos la Operación Barbarroja, aquí dice Barbosa, está mal, es Barbarroja. Operación Barbarroja es cuando Alemania invade la Unión Soviética. Esto ocurre del 41 y luego tenemos estas batallas, principalmente la de Stalingrado, que es la primera vez que Alemania pierde una batalla, ¿no? Hasta aquí, se los enseñó una imagen antes, Alemania había invadido toda Europa. En Stalingrado, una ciudad que hoy se llama Volgogrado, porque cambió el nombre, es la primera vez que un ejército para a los alemanes, detienen al ejército alemán por fin, y aquí es donde Alemania va a empezar a retroceder, va a empezar a perder, ¿no? Y luego la invasión de Normandía. En muchas versiones del examen les van a preguntar esto. No sé quién de ustedes lo conozca. Es el 6 de junio del 44, que es cuando los ejércitos de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá invaden las costas de Normandía, que es el norte de Francia, que en esta época está ocupada por los alemanes, ¿no? Este es un frente. El otro frente es el soviético, porque es cuando están avanzando ahí el día D exactamente, pero muy bien. El día D, el famoso día D, no lo puse aquí. El famoso día D, hay muchas películas y series que hablan de este día. No sé por qué, en muchas versiones del examen lo preguntan, ¿no? Entonces, la ofensiva soviética es esta, desde Stalingrado, ganando, los soviéticos empiezan a avanzar. Y luego tenemos las bombas atómicas, que es cuando ya Estados Unidos hace que Japón se rinda, ¿no? Alemania se rinde en mayo del 45 porque llegan primero los rusos, ya después van a llegar los estadounidenses que llegaron por Normandía, pero quedaba Japón. Aquí Japón como que no se rendía y no se rendía. Estados Unidos le avienta sus dos bombas atómicas, también eso también se los mandé en una imagen. Hiroshima el 6 de agosto. Aquí viene Hiroshima
y Nagasaki, ¿no? Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Y aquí es donde termina, aquí dice 38, pero está mal, es del 39 al 45, ¿no? Y fíjense cómo aquí ponen los malos que son el eje y los buenos que son los aliados, ¿no? Rapidito, ¿cuáles son las consecuencias? Se acaban estas dictaduras, se acaban los totalitarismos y surgen dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Aquí va a empezar una cosa que conocemos como la Guerra Fría, ¿no? Porque Estados Unidos va a ser el bloque capitalista y la Unión Soviética el bloque socialista, ¿no? Y tenemos también que aquí se forma la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Este, no sé si alguien de ustedes tenga tiempo ahorita